Buenas noches, soy Mónica Acevedo, cardióloga, trabajo en la Pontificia Universidad Católica y hoy día es un placer estarlos recibiendo en estos desafíos de la hipertensión en la mujer. Estoy acompañada de la doctora Paola Barletta, con quien en conjunto participamos en el Departamento de Prevención de la Sociedad Chilena de Cardiología, en la cual también está el Comité de Enfermedad Cardiovascular en la Mujer. La doctora Paola Barletta es cardióloga, jefa del Centro Vascular del Hospital Tipreca, y yo trabajo, como dije, en la Universidad Católica. Es un tremendo placer que este simposio está siendo patrocinado por el laboratorio Axon Pharma, que nos da la oportunidad de compartir con ustedes nuestro conocimiento en este tema. Estos son nuestros conflictos de interés. Y estos son los de la doctora Paola Barletta. Bueno, Paola, ¿qué te parece si empezamos? Esta sesión va a consistir en tres casos clínicos de distintas mujeres que tienen distintos tipos de hipertensión arterial y esperamos que lo disfruten igual que nosotros, que lo disfrutamos bastante preparando. Paola. Bueno, la verdad es que uno tiende a hacerse alguna pregunta. Esta pregunta es para la audiencia. ¿Cuál es el conocimiento de las mujeres de su riesgo cardiovascular? Bueno, esta pregunta que parece fácil no es tan fácil. Nosotros la analizamos en el estudio ESI de salud cardiovascular ideal de la mujer en una muestra representativa de mujeres de la región metropolitana. Este estudio fue realizado en el seno de la Xochicall con apoyo de un grant de la American Heart y a su vez de la Fundación Xochicall. Y si hacemos la pregunta, ¿hasta dónde usted sabe cuál es la principal causa de muerte para todas las mujeres? La respuesta fue un 70% presenta o refiere que es por cáncer o cáncer mamario. En cambio, un 14.4% refiere que es por causa cardiovascular, accidente vascular o un infarto cardíaco. Ese valor, por supuesto, es bastante diferente al real. Si nosotros hacemos un análisis entre la percepción y la realidad, demostrada con el cálculo de mortalidad estadística del DACE del año 2016, nos damos cuenta cómo hay un gap, una brecha entre la realidad de la mortalidad cardiovascular y lo que presume o piensa la mujer. Y esta es mucho más grande cuando estamos analizando cáncer, especialmente cáncer mamario, que la mortalidad, gracias a Dios, es bastante baja versus la percepción. Esto es importante porque el riesgo cardiovascular de la mujer es alto y dentro de los factores de riesgo hay un factor muy importante que es la hipertensión, lo que nos convoca el día de hoy. En esta gráfica vemos por qué es importante, por la prevalencia. Este es un factor muy prevalente. Aquí tenemos un estudio, Mónica, de 12 países desarrollados, como por ejemplo en América, Canadá, Estados Unidos, y en Europa, Alemania, Finlandia, etc. Vemos población entre 40 y 79 años de ambos sexos y vemos prevalencia. Y en las mujeres, detengámonos ahí, las australianas 83% más bajas y las finlandesas 52% prevalencia, o sea, alta. Pero lo remarcable es más alta la prevalencia en hombres que en mujeres. Esta distribución es similar a la que veíamos en nuestro país hasta la estadística de la ENS 2009-2010, en la cual había mayor prevalencia de hipertensión en varones. Sin embargo, la última encuesta relata que estamos equiparados. La prevalencia total es de 27,6 y la femenina 27,7. Ahora, analizando nuestros datos del estudio DACE, encontramos que la prevalencia de hipertensión es de un 43.5%. Y aquí estamos viendo mujeres de 35 a 70 años, Mónica, no como la encuesta nacional de 18. Y te voy a decir que esta prevalencia es exacta a la prevalencia de hipertensión en Alemania en mujeres alemanas. Por lo tanto, primera cosa, este factor de riesgo es prevalente. Segundo, es importante en mortalidad, en compromiso. En esta diapositiva Forman y colaboradores vemos 20 condiciones o factores de riesgo.
vemos cómo, por ejemplo, alcohol, tabaco, pero mucho más importante es la presión arterial. Es el factor que más contribuye a pérdidas de año vida, ¿ya? Y ahí tú ves el promedio, cómo impacta mucho más que muchos otros factores. Por lo tanto, estamos hablando hoy día de un factor prevalente y que tiene un impacto muy importante en calidad y mortalidad. Y es así como vemos esta curva, lamentablemente pasan los años y hay una hipertensión a lo largo de la vida. Y vamos a partir con nuestro primer caso clínico, ¿ya? Esta es Javiera, tiene 22 años, estudiante de periodismo, consulta porque desde hace 2 meses presenta cefalea. Su madre, que es hipertensa, tiene un aparato digital y le ha controlado la presión arterial y la ha encontrado alta. Se preocuparon y consultaron al cardiólogo. Pero Javiera tiene antecedentes ya. Es usuaria de anticonceptivo combinado desde hace 4 años, ¿ya? Tiene antecedentes de insulinoresistencia y síndrome ovario poliquístico C2. Por lo tanto, lo que partió siendo un anticonceptivo como mero método, ahora es un tratamiento. Tiene padres hipertensos ambos, es sedentaria, no fuma y está estresada como nuestros hijos universitarios, ¿ya? En la consulta, la Javiera tiene un peso 72 kilos, talla bajita, con un índice de masa corporal alto, tiene una presión importante, elevada, sistodiastólica repetida, con una frecuencia de 80. Tenemos 158/94, sin diferencia entre ambos brazos. Destacable, nada a nivel de cervical, no tiene soplos, tiene un ritmo regular en 2 tiempos a nivel cardíaco, no tiene soplo ni adelante, ni aórtico, ni dorsal, no hay soplos a nivel abdominal, pulmón ok, y sin diferencia entre presión, brazo, pie, sistólica. Y vamos a pedir, obviamente, un holter, un monitoreo de presión arterial ambulatoria continuo, y he puesto en esta diapositiva, Mónica, a mano derecha, la imagen de la gráfica del Departamento de Prevención que hizo una actualización en monitoreo. Y ustedes ven que Javiera se hace su holter y tiene una presión promedio de 151/92, la cual, a la luz de cómo debe serse un holter, primero que nada les digo que los registros fueron adecuados. Tuvo a más de un 80% registro adecuado. Y está sobre 130/80, por lo tanto Javiera está hipertensa. En el día tiene más de 135/85, tiene 154/96. En la noche tiene más de 120/70, tiene 149/90. Y aunque hay una diferencia de presión arterial nocturna, el DIP no alcanza a ser, tiene una alta carga, presión sistólica y el DIP está atenuado. Junto con eso le pedimos un electro y el electro está normal, ritmo sinusal normal y exámenes renal. Tiene una creatinina de 0,6, un RAC se le pidió normal, glicemia ok, pero insulina de ayuno elevada, con un OMA elevado que ya sabíamos en este antecedente. Sodio, potasio normal, TSH y hemograma normal. Entonces vamos a partir, y sería súper rico que tuviéramos tecleras y nos pudiéramos contactar con ustedes, pero queremos hacerlos pensar y decir, ¿cuál es la causa de la hipertensión de Javiera? Recuerden, 22 años, ¿será esencial? ¿Será secundaria a los anticonceptivos? ¿Será síndrome de ovario poliquístico? ¿Será insulinoresistencia o renovascular? Y solamente para recordar sobre el concepto de hipertensión y anticonceptivos, los anticonceptivos combinados pueden aumentar la presión arterial o causar definitivamente hipertensión. Y eso se habla de un 5% habitual en las usuarias. Aunque hay estudios con ACO más antiguos que describen que el aumento de la presión sistólica puede llegar a 7-8 milímetros de mercurio, en la actualidad los ACO nuevos con dosis más baja de feniletradiol presentan menor aumento. Ahora, es el estrógeno, y es el estrógeno externo, ¿ya? El que produce esta inducción del sistema renina y la hipertensión. No existen estudios habitualmente en este último tiempo con estos nuevos métodos de vía de administración de anticonceptivos y efectos sobre presión arterial. Y solo para ilustrarles, porque a mí me gusta mucho más lo visual con gráfica, mostrarle a la izquierda, en un estudio que incorpora un metaanálisis realmente, vemos cómo
llevan 2 años o más, se asocia a un odds ratio que supera 2.5 de probabilidad de tener hipertensión versus no usuarias. Y a su mano derecha, algo bueno, Mónica. Cuando tú suspendes el anticonceptivo, estás con presiones elevadas, ¿ya? Y estas con presiones de como las que tiene Javiera, como el 158, algo así, pero suspendes el ACO y el ACO te produce una disminución, un delta significativo, cisto y diastólico, con un odds ratio que tú ves claramente disminuye un riesgo al detenerse. Vamos al síndrome ovario poliquístico y no queremos que nuestros amigos y colegas cardiólogos se empiecen a estudiar endocrinología y ginecología, pero esto es bueno recordarles, ¿ya? Porque estamos pensando en el síndrome ovario poliquístico e hipertensión. Recuerden que esto es una triada que significa disfunción ovárica, significa hiperandrogenismo, o sea, Javiera está preocupada por el hirsutismo, y la morfología ovárica poliquística en imágenes. Lo más frecuente en lo hormonal, endocrinológico, es la insulinoresistencia y el exceso de andrógenos, y este es el fenotipo que favorece la hipertensión en la mujer. El riesgo, eso es interesante, el riesgo de hipertensión es mucho más frecuente en mujeres jóvenes con este síndrome ovario poliquístico, menores de 30 versus 30, con un hazard ratio de 2.2 versus 1.3. Y esta es la gráfica que claramente ilustra que a 10 o 12 años, un grupo de mujeres con síndrome de ovario poliquístico, este es un análisis en población coreana, más de 22.000 mujeres seguidas en el tiempo, mira cómo aumenta la probabilidad de que sean hipertensas. ¿Qué hicimos con Javiera? Primero que estaba con sobrepeso, le sugerimos que viera nutricionista, lo cual acató, para educación de dieta BASH, con menos de 4 gramos de sal al día, reducción de hidrato de carbono, súper simple, objetivo que reduzca de peso. Algo real, 3 kilos en 3 meses sería fantástico. Se le promocionó hacer actividad física, estamos cerrados los gimnasios, ella dijo que iba a bajar un programa a YouTube, va a hacer actividad física aeróbica y baile entretenido, por lo menos 3 veces a la semana. Le hicimos, respetando al ginecólogo, una interconsulta para ver si nos podía suspender los anticonceptivos por unos 3 meses, 4 meses, para ver cómo andaba con un washout, y la controlamos en 3 meses. La Javiera se portó bien, bajó de peso, Mónica, bajó 3.5 kilos, un índice de masa corporal 28, se consiguió además con una prima una bicicleta estática, la utiliza día por medio, bajó también, porque los chiquillos son así, programa de dieta BASH, y suspendió con aceptación por parte de su ginecólogo los anticonceptivos. Y estamos viendo que después de tomarle la presión repetida, con el objetivo de VOX de menos de 140/90, sigue estando hipertensa, 155/95. Y además nos relata cefalea matinal. Se descarta entonces, amigos, el efecto de los anticonceptivos con una pobre respuesta a la suspensión. Ya pensábamos que esencial era poco probable y teníamos que estudiar algo antes de aceptar la esencial a los 22 años. Y el ginecólogo solicita, por favor, reiniciar anticonceptivos por el síndrome de ovario poliquístico y le sugerimos usar una combinación con drospirinona porque esto tiene un menos efecto sobre la presión arterial. Y se recuerdan ustedes que el síndrome ovario poliquístico necesita este uso por los ciclos anovulatorios. Y le vamos a solicitar un angiotac abdominal, a menos que la audiencia piense que no es importante. ¿Qué opinas tú, Mónica? A ver, yo opino, Paola, que, bueno, y esto lo habíamos discutido, opino que es tremendamente importante primero que el mensaje sea que hay que buscar hipertensión secundaria en estos pacientes tan jóvenes, menores de 30 años, sin olvidar que la causa más frecuente de hipertensión siempre va a ser la esencial. O sea, en eso vamos a estar todos de acuerdo. Sin embargo, como era tan joven, empezó más o menos recientemente con la hipertensión, había que buscarlo. ¿Y qué mostró el angiotac abdominal? El angiotac abdominal, estas no son las imágenes de Javiera, porque no las encontramos, en realidad las imágenes yo no las encontré, pero acá se ve en el fondo lo que tenía, y tenía una displasia fibromuscular. ¿Y qué es lo que es una fibrodisplasia fibromuscular?
es una alteración de la pared de la arteria en la cual se pueden presentar lesiones focales o lesiones multifocales en distintos lechos vasculares, de los cuales los más frecuentes son los renales, son los cervicales y los cerebrales. Pero, curiosamente, hoy día hay un paper de consenso sobre displasia fibromuscular. ¿Por qué? Porque se espera que no solamente pueda haber estas tortuosidades, que es lo típico y que es lo que nos enseñan en la escuela de medicina, sino que también puedan haber aneurismas o puedan haber disecciones. Es decir, hoy día la displasia fibromuscular se puede asociar a las disecciones espontáneas de arterias coronarias, por ejemplo. Bueno, y Javiera tenía esto. Este es el paper que se los recomiendo porque es el paper donde describen la displasia fibromuscular. Pero ¿qué riesgo tenía Javiera? Y vemos que Javiera tenía una hipertensión en etapa 1. Tenía menos de 160 milímetros de mercurio de presión sistólica y no tenía más factores de riesgo. Recordar que el síndrome ovario poliquístico da insulinoresistencia, da anovulación, pero no es categóricamente un factor de riesgo mayor. De manera tal de que aquí tenemos a nuestra paciente con un bajo riesgo para comenzar el tratamiento. Entonces, Paola, acá estamos las dos, no sé cuál vas a hacer tú, porque la verdad es que las dos nos teñimos el pelo, así que no sé cuál va a ser la rubia, pero ¿con qué terapia la dejamos por el momento? Bueno, y esto decidimos. Primero, debemos preguntarle a la paciente si su prestador de salud le cubre la angioplastía de la arteria renal. ¿Por qué? Porque Javiera lo que tenía era una estenosis significativa de la arteria renal izquierda, que tenía una dilatación postestenótica con un aneurisma. Tiene criterios para hacer una intervención percutánea que podría curar, aunque fuera transitoriamente, su hipertensión renovascular. Y para eso se exige un criterio hoy día, que esto es como se calcula, igual como se calcula el FFR, el Fractional Flow Reserve, que debe ser menor de 0,9 en el caso de las renales. Por el momento, ella podría quedar con monoterapia farmacológica o bien con terapia combinada. Bueno, ¿qué decidí en ese momento yo? Yo decidí primero hacer un poquito de investigación sobre la terapia combinada. ¿Por qué? Porque la última guía de la Sociedad Europea de Cardiología y también de la Sociedad Americana de Cardiología insisten en terapia combinada de 2 drogas para iniciar el tratamiento. Pacientes con riesgo bajo o moderado, como nuestra paciente, pueden quedar con monoterapia, pero pacientes como Javiera, con presiones sistólicas más de 150, que requieren bajar más de 20 milímetros de mercurio para llegar a la meta de control, es difícil hacerlo con monoterapia, de manera tal de que la recomendación es ir con dosis más pequeñas con 2 antihipertensivos como terapia combinada. Entonces podríamos dejar amlodipino más clortalidona, o bien podríamos dejar un ARA2, un valsartán con amlodipino. En este caso, yo le dejé valsartán con amlodipino, fundamentalmente porque la clortalidona, como todos los diuréticos tiacídicos, aumentan más la resistencia a la insulina. Recordar, eso sí, que ella, en este momento, había ya suspendido los anticonceptivos, pero nosotros pedimos al ginecólogo reiniciar los anticonceptivos. ¿Por qué? Porque los ARA2 y los IECAS están contraindicados en mujer fértil sin una contracepción segura. Entonces, para reforzar, acá está la guía, se puede empezar con terapia combinada, con un IECA, con un ARA2, más un antagonista del calcio o un diurético. Entonces, ¿por qué ventajas de terapia combinada versus monoterapia? Primero, reduce la presión arterial más rápido. Hay mayor reducción de la presión arterial, hay mejor control de la presión arterial a la meta, en este caso 130-80, mejor adherencia farmacológica, mayor reducción dosis-respuesta, hay pocos o nulos episodios de hipotensión, porque recordar que vamos a estar con dosis más pequeñas de ambas drogas, y en el fondo vamos a atacar a lo que nos convoca a nosotros como médicos, que es la inercia terapéutica.
Entonces la paciente fue derivada vascular después de que el ISAPRE dijo que se lo pagaría, y se realizó una intervención percutánea. Acá, esto es una imagen parecida, en que se realizó una angioplastía con balón, que es lo más frecuente que se realiza en pacientes con displasia fibromuscular. ¿Qué pasó o qué pasa con la displasia fibromuscular? Y esto es para que lo recuerden. Hipertensos menores de 30 años, especialmente mujeres, más del 80% son mujeres. Puede dar clínicamente una hipertensión acelerada maligna, hipertensión resistente, puede dar hallazgos de un riñón unilateral sin que tenga una causa urológica, un soplo abdominal, ojo, que Javiera no tenía, en ausencia obviamente de enfermedad aterosclerótica, sospecha de disección de arteria renal o un infarto renal cuando encuentren en alguna paciente, y también debemos buscarlo presencia de displasia fibromuscular en al menos un otro territorio. En todos estos pacientes, y esto es un mensaje sumamente importante, en todos estos pacientes que encontramos displasia fibromuscular renal, se debe hacer una angiotac o una angioresonancia de la cabeza hasta la pelvis. ¿Por qué? Buscando otros sitios vasculares en que haya demostración, que se pueda demostrar también fibrodisplasia. Ahora, otras causas, Paola, no vamos a adentrarnos más, pero hay otras causas como la coartación aórtica, que suponemos en el fondo que todos buscan la diferencia entre el brazo y el pie de la presión. Tenemos drogas ilícitas, que en este caso se descartaron, lupus y otras enfermedades reumatológicas, hiperaldosteronismo primario, una gran causa, y síndrome de Turner como una enfermedad hereditaria. Entonces, creemos que con esto, yo creo que quedó bastante bien este caso y bastante claro. ¿Tú quieres agregar algo sobre esto o pasamos al segundo caso? Yo creo que está bastante claro, solamente que hay que considerar que a los 22 años nuestra paciente tiene riesgo, y lo que tú dijiste, en algunos pacientes, a pesar de que es importante el uso, ¿cierto?, de un fármaco antes del proceso de la angioplastía, en el sentido de la activación de la renina, ¿cierto? Y eso es importante. Y ahora vamos a pasar a una dama un poquito mayor, tiene 31 años, la Patricia. La Patricia es peluquera, ella es hipertensa previa, ella ya tiene 1 año de confirmación de hipertensión con un monitoreo de presión arterial continua. Se estudió en esa fecha con un ecocardiograma y función renal ok. Está feliz con el médico, se ha sentido bien después de que inició tratamiento con amlodipino 5 miligramos y se ha logrado el objetivo terapéutico de menos de 140/90. Ella no era usuaria de anticonceptivos, tenía un índice de masa corporal en el límite de 25, ustedes ven ahí su peso 68 kilos. Y consulta porque se acaba de embarazar, es su primera vez, ¿ya? Está muy feliz y quiere saber si hay algo que hacer en relación a su hipertensión, y de tal manera que se decide. Igual no, siempre hay que tratar de evaluar, aunque el amlodipino no tiene el mismo efecto sobre terginicidad sobre el feto, es mejor ver la posibilidad de suspender el fármaco. Y en este caso, se retira el amlodipino en el primer trimestre y evoluciona con presiones muy buenas. En este caso estamos controlando 128/62 y no necesita adición del fármaco. Esto puede ocurrir en el primer trimestre del embarazo, en la cual las mujeres tienden a bajar un poco la presión, en este caso incluso hipertensas. Y se decide por parte del cardiólogo y también del ginecólogo indicar aspirina desde las 12 semanas por el hecho de que ella, al ser hipertensa, tiene probabilidad, como veremos después, de hacer un cuadro hipertensivo gestacional de tipo preeclampsia. La Patricia estaba bien y va a un control con el ginecólogo a las 28 semanas, pero le ha subido la presión. En este momento, recuerden que ya no está con la terapia que usaba antes, está sin nada de farmacoterapia y tiene una presión de 148/85.
repetido. El ginecólogo se tomó la molestia de repetir la presión y en ambos brazos. Subió 3 kilos en el último mes, se portó mal, ya vinieron muchos antojos y dice que, pucha, no se midió. Estaba tomando solo fármacos, vitaminas. Y su chequeo, felizmente, fetal está ok, normal. Pero el ginecólogo se preocupó por el incremento de peso, por el incremento de presión. Le trae exámenes a la consulta, hemoglobina normal, creatinina de 0,8 bien, RAC negativo, pero el doctor ginecólogo decide hacer el contacto y que vaya a ver la paciente, la Patricia, a su cardiólogo. Yo les pregunto, igual pensemos que tenemos teclera, ¿qué tipo de hipertensión tiene nuestra paciente Patricia? ¿Tiene hipertensión persistente? ¿Tiene hipertensión del embarazo gestacional? ¿Tiene la preeclampsia? ¿Tiene hipertensión sobrepuesta con preeclampsia? ¿O tiene hipertensión no clasificable? Tratemos de pensar al respecto. En esta gráfica vamos a hablar sobre las definiciones recientemente expuestas en la pregunta y decir que primero que nada se define hipertensión en el embarazo como una presión arterial sistólica más de 140 y o diastólica de 90. Y las definiciones las tenemos de la guía europea, del Dr. Williams y Giuseppe Mancia. La hipertensión preexistente, gestacional, hipertensión preexistente sobrepuesta, hipertensión gestacional, preeclampsia, hipertensión no clasificada. Y la hipertensión preexistente es, recuerden bien, aquella que precede el embarazo o se desarrolla antes de las 20 semanas de gestación. Usualmente persiste más de 6 semanas postparto y puede asociarse a proteinuria. En cambio, la hipertensión gestacional se desarrolla posterior a las 20 semanas de gestación y usualmente se resuelve dentro de las 6 semanas postparto. Ahí está la flechita, ¿no? Vamos a ver la roja ahora, que es la preeclampsia. La flechita está mala, es al revés. La doctora Acevedo la puso mal. Va para allá, ya va rojita. Y significa hipertensión gestacional, pero con proteinuria significativa. Hay excepciones, pero pensemos lo frecuente. Hipertensión gestacional, pero que además se acompaña de cefalea o de alteración visual, dolor abdominal o de alteración como trombocitopenia o disfunción hepática. ¿Ya? Y la hipertensión no clasificable, que es un término basado en la incerteza del diagnóstico debido a la pesquisa después de 20 semanas de gestación, pero existe la sospecha de una hipertensión existente previa o persiste más allá de 6 semanas postparto y puede asociarse con proteinuria. Ahora, la hipertensión no clasificable realmente se da en aquellas personas en las cuales no tienen controles médicos y tú te encuentras muchas veces con esa, Mónica, ejemplo, esto es triste, la paciente es haitiana en los hospitales que llegan tardíamente a consultar y que tú no tienes una historia para poder saber. Hay una hipertensión no clasificada. ¿Qué tipo de hipertensión tiene esta mujer? Ella sí se controlaba, por lo tanto yo tendría a pensar que ella tiene una hipertensión preexistente. Se había diagnosticado un año antes, se había suspendido su terapia y ahora tenía el incremento ya partiendo el segundo semestre. Déjame interrumpirte acá, Paola, para insistir en un punto, y que es lo de la hipertensión preexistente. Y pasa que muchas veces los médicos o nosotros mismos nos echamos para atrás con el diagnóstico, porque en el primer y segundo trimestre del embarazo las mujeres se normotensan. Pero eso ocurre por el excesivo nivel de estrógeno, fundamentalmente en el primer trimestre del embarazo, que como el estrógeno es un potente vasodilatador, se produce una caída de la presión arterial, ¿ya? Pero eso no quiere decir que una hipertensa, que ha sido hipertensa previa, deje de serlo, sino que es algo esperable durante el embarazo. Y son estrógenos propios, que esa es la gran diferencia en la mujer. Tenemos entonces la evolución y en este caso se insiste en una dieta DASH. Ella ya la conocía de antes, ¿cierto? Se deriva nutricionista porque se había pasado con el peso
y se decide iniciar terapia farmacológica con metildopa 250 cada 8. Se va a controlar Patricia a las 32 semanas y ha tenido un descenso de la presión arterial, se ha sentido bien, una frecuencia cardíaca de 90, ven 138/85, en este caso no subió de peso, incluso bajó 1 kilo, se le realizó proteinuria en un dipstick en la consulta al ginecólogo, el cual salió ok, sin proteinuria, ninguna cruz, y se decidió mantener con metildopa por parte de su ginecólogo. Llamó por teléfono, nos mandó WhatsApp y decidimos lo mismo por parte de cardiología. Sin embargo, en su control ginecológico, las 36 semanas, ella está preocupada porque ha sentido que se le hinchan mucho los pies y las manos. Estaba como preparada, pero encuentra que es mucho. Y la presión arterial en el box es de 145/90, con una frecuencia de 110. Se le hace la prueba con dipstick, sale positiva, se certifica con un RAC 100 y relata de ahora, desde hace una semana, dolor abdominal. Esto hace que el ginecólogo tome la decisión de hospitalizarla para monitorización obstétrica materno-fetal y aportarle corticoides para maduración pulmonar de su feto. Entonces, bueno, creo que queda bastante claro que estamos empezando con una preeclampsia en nuestra paciente, con Patricia. Y la preeclampsia, como acaba de decir Paola, es un síndrome hipertensivo del embarazo. La preeclampsia se da en el 5 al 7% de los embarazos. Hasta el 10% refieren las estadísticas actuales en Estados Unidos. Dicen que ha ido aumentando esto. Y se define como una presión arterial sistólica mayor o igual a 140 o diastólica mayor a 90 en 2 ocasiones, 4 horas separadas, por separado, en mujeres que son previamente normotensas. Además, se tiene que contar con proteinuria mayor de 300 miligramos en 24 horas o RAC mayor de 0,3 gramos por gramo de creatinina o tener un dipstick positivo. O bien, si no tenemos proteinuria, lo que dicen actualmente las guías de los ginecólogos es que estas pacientes pueden estar hipertensas y todavía no tener proteinuria, pero tener algunas características de severidad. ¿Y cuáles son estas? Tener una presión arterial sistólica mayor a 160 o mayor a 110 de diastólica en 2 ocasiones, por 4 horas separadas cada una, pero en reposo en cama. Trombocitopenia menor de 100.000 plaquetas, enzimas hepáticas anormales 2 veces, o dolor severo en el hipocondrio derecho, o dolor epigástrico. Una creatinina mayor a 1,1, que a uno le puede parecer que es súper normal, pero no, esto ya está disminuido en una mujer de su edad, o doblaje de la creatinina sin tener enfermedad renal previa. Puede ser un criterio de severidad el tener edema pulmonar agudo, o síntomas visuales o neurológicos nuevos. Y esto va a definir si es una preeclampsia severa o menos severa. ¿Cuál es la patogenia de la preeclampsia? Y la preeclampsia ha sido una caja de Pandora por muchísimo tiempo y yo creo que todavía lo sigue siendo para sus investigadores. Decimos que en la preeclampsia tenemos una etapa 1 que depende fundamentalmente de una placentación que es absolutamente anormal y la segunda etapa que es el síndrome materno, cuando nosotros lo vemos clínicamente. ¿Qué pasa en la etapa 1? Hay factores ambientales, factores maternos, factores inmunológicos, factores genéticos que pueden influir, pero lo más importante es la placentación anormal, en la cual hay una invasión trofoblástica que es anormal en el útero y las arterias espirales uterinas no alcanzan a desarrollarse completamente, de manera tal de que quedan vasos que son mucho más delgados y mucho más superficiales y van a llevar a que esta placenta sufra isquemia. Al sufrir isquemia se presenta una hipoxia que puede hacer que el niño sea pequeño para la edad gestacional, por ejemplo. Y por otra parte se empieza a producir anticuerpos, autoanticuerpos, que van también a elevar la presión arterial. Pero lo más importante en la segunda etapa, que es del síndrome materno, es la circulación en sangre de unos, podríamos decir, anticuerpos circulantes
que son inflamatorios, proinflamatorios, son citoquinas que van a elevar la presión arterial, van a producir disfunción vascular sistémica, produciendo enfermedad renal con proteinuria, hipertensión, pueden producir síntomas neurológicos muy severos y finalmente producir una preeclampsia con un HELP, que es el grado severísimo de enfermedad por preeclampsia. Entonces, la definición de la patogenia es que en esta paciente, cuando tenemos una paciente normal, tenemos factores angiogénicos, como son el TGF-beta1 y el Vascular Endothelial Growth Factor, el VEGF, que normalmente hacen que se vasodilate y haya una buena perfusión placentaria. ¿Qué pasa ahora durante la preeclampsia? Existen partículas antiangiogénicas, que son prácticamente dos, las SFLT1 y las SNENG, que se llama endoglin, ¿ya? Y esta factor soluble tirosina quinasa 1. ¿Por qué es importante decirlo? Porque hoy día ya existen algunas drogas que van a hacer que disminuyan estos factores circulantes y van a ser para el futuro probablemente muy promisorios para proteger al feto y permitir que madure más en el útero de la madre. De manera tal de que esta es la patogenia hoy día de la preeclampsia, ¿ya? Entonces, ¿qué pasó con nuestra paciente? Persistió hipertensa con presiones mayores de 180 de sistólica y cayó en edema pulmonar. Y por lo tanto se interrumpió el embarazo. ¿Por qué? Con una cesárea de urgencia, porque el mejor tratamiento de una preeclampsia es la interrupción del embarazo. Nace Domingo, que nace bien, respirando bien, se lleva a neonatología, dándose de alta a las 2 semanas por nacimiento, y Patricia evoluciona con descenso en sus presiones arteriales, como es lo esperable en la mayoría de estas pacientes, llega a sus basales preembarazo, funde edemas y se va de alta a los 5 días de la clínica. Al alta se reinicia la metildopa cada 8 horas, y algo importante, porque esta madre va a amamantar, le sugerimos que idealmente le dimos metildopa. ¿Por qué? Porque es la primera droga en línea de tratamiento que se excreta menos por la leche, de manera tal de que eso es importante para una futura mamá. Ahora, ¿cuáles son las implicancias cardiovasculares de los síndromes hipertensivos del embarazo, que se denomina SHI? 2 veces más riesgo de tener enfermedad coronaria, de tener infarto, de tener enfermedad vascular periférica o falla cardíaca. Y ustedes pueden ver acá, falla cardíaca, hoy día es el día de la insuficiencia cardíaca y Xochicard tiene una muy buena semana de propaganda y de educación en insuficiencia cardíaca, y vemos cómo aquí todas las enfermedades cardiovasculares se doblan. Importante, Paola, es que la implicancia de tener más riesgo cardiovascular a futuro en las mujeres se da mucho más en pacientes que tienen una preeclampsia, pero de pretérmino, antes de las 37 semanas, porque esa es una preeclampsia severa, ¿ya? De manera tal de que en estas mujeres tenemos que comenzar muy tempranamente el screening, y el screening cardiovascular, ir al cardiólogo, ir al internista, va a ser antes que las mujeres que habitualmente vemos. Esta mujer debe quedar en consulta con ginecólogo y con un cardiólogo o un internista, ¿ya? De manera tal de que hoy día se considera la preeclampsia un factor de riesgo cardiovascular futuro. Importante cuando vemos aquí en esta gráfica, la línea roja, esta curva roja, es la mujer que tiene un síndrome hipertensivo del embarazo, en la línea celeste es la mujer normal en cuanto al embarazo, y vemos que en la línea verde está el umbral para hacer enfermedad cardiovascular o metabólica, y vemos que existen, podríamos decir, unos tremendos lapsos de tiempo que son una oportunidad de intervención de estas mujeres para que adelgacen, para que sigan la dieta, etcétera, etcétera, en que nosotros como cardiólogos tenemos que insistir. Bueno, yo creo que quedó bastante claro este caso. ¿Quieres agregar algo o vamos a lo que nos convoca a las 2? La posmenopáusica. Sí, yo creo que hay que ir directamente y después podemos retomar un poquitito lo anterior. Tenemos en este momento a una
colega de posmenopausia, la Cecilia, que tiene 58 años, que es contadora auditora y que relata que partió con su menopausia a los 52 años. Usó terapia de reemplazo hormonal solo por 4. Fuma 4 cigarros, dice que los puede dejar en cualquier momento, como clásico los fumadores. Es diabética, no es diabética, perdón, que no tiene antecedentes cardiovasculares familiares y es totalmente asintomática en lo cardiovascular, pero está preocupada porque se hizo un perfil lipídico y le salió el colesterol elevado. A ella le dijeron que estaba muy elevado y decidió consultar. El colesterol total estaba en 260, el LDL en 162, los triglicéridos en 230, el HDL en 52. Ustedes ven que estamos destacando el perfil del colesterol, aunque los triglicéridos también estaban elevados. La creatinina basal de ella era de 1.05, que podríamos decir que está ok, normal. Pero cuando vamos a hacer el cálculo del clearance, por ejemplo, con la fórmula EPI, que es bastante sencilla, nos encontramos que tiene 58, eso significa que tiene menos de 60, por lo tanto tiene un leve deterioro renal. Tiene presencia de albuminuria, relación albuminuria-creatinuria, con un 39 miligramos por gramo. Tiene un hemograma normal y una glicemia normal, y eso la tranquilizó porque estaba preocupada también del azúcar. La examinamos, va en nuestra consulta, se repite la toma de presión en varias ocasiones, 3 ocasiones, se saca un promedio y tiene 172/100. No hay diferencia importante entre ambos brazos. Está claramente alta. Ahora, ella dice que ella se pone nerviosa. Eso es habitual, ¿cierto? Y la pesamos y medimos y tiene un índice de masa corporal de 24, con una cintura abdominal de 78 centímetros. Puse esto porque habitualmente nos empezamos a preocupar, menopáusica, tiene que tener obesidad abdominal y síndrome metabólico. Y la verdad es que Cecilia realmente lo que predomina en ella es el colesterol y la hipertensión. El examen físico es normal y los pulsos simétricos. O sea, Paola, como dirían los becados, nuestro pecado es la típica menopáusica. Así dicen, la típica menopáusica, ya, vamos. Bueno, estamos con una oportunidad, como tú dijiste, ella consultó de forma espontánea, preocupada por su perfil lipídico, quiere hacer algo, y le encontramos la presión y le explicamos que vamos a pedirle un monitoreo para ver su realidad en su domicilio. Junto con eso, también un electro y un ecocardiograma. Recordando, al igual que en el caso de Javiera, hemos puesto la gráfica del informe del registro de monitoreo continuo de presión de Xochicalco. Tenemos entonces un promedio de presión arterial que es más bajo a lo que ella tenía en el box, de 158/92. Recordemos que tiene más de 130/80, por lo tanto califica de hipertensión sistodiastólica. En el día tenía 156/91, más de 135/85, o sea, también califica de hipertensión diurna. Y en la noche, curiosamente, tiene presión sistólica de 160 y diastólica de 94. Categóricamente más de 120/70. Sus cargas de presión sistólica son 45 y diastólica 36, y el DIP, en este caso, como ustedes entienden, está invertido. Se le pidió un electro, el electro muestra un ritmo sinusal y la típica alteración inespecífica de repolarización ventricular de las mujeres, ¿cierto? Y un leve incremento de voltaje en D1 y ABL. El ecocardiograma muestra una aurícula izquierda con un volumen en el límite, estimado 32 ml metro cuadrado, pero sí tiene un engrosamiento de la masa, no solamente del grosor del septum, estimado por superficie corporal, de 115 gramos metro cuadrado. Su curva de higiene mitral y doble, tanto doble trisular, está acorde a su edad, y su flexión de eyección, motilidad segmentaria y global, ok, 69%. Teníamos estos antecedentes, ¿cierto? Y tenemos que decir que a la luz de los exámenes que le hicimos, tenemos que ella tiene una hipertensión grado 2, estimado por la cifra de presión en el box,
citodiastólica con DIP invertido, pero tiene además elementos enriquecedores, porque al eco y al electro tiene hipertrofia ventricular, tiene una estimación de enfermedad renal crónica 3A, porque está entre 45 y 60 la velocidad de filtración, y ahí hay que agregarle también la albuminuria, que le hace otro porcentaje, otra letra, y dislipidemia mixta, más un tabaquismo activo. ¿Cuál es el riesgo cardiovascular de esta paciente, Mónica? ¿Sería bajo, moderado, alto? Bueno, eso es súper importante en estas pacientes posmenopáusicas, que son las que en su mayoría nosotros vemos en la consulta y vemos todos los cardiólogos en la consulta. Y es importante decir lo siguiente, que parece como muy poco importante, solamente hipertensa, un poquito de hipercolesterolemia, pero esta paciente tiene una hipertensión con daños de órgano blanco. Eso lo podemos mostrar ahora. Entonces, pucha que es importante escuchar a los pacientes y tomar en la historia los factores de riesgo y mensaje. Claro, claro, y pescarle. Y la misma gráfica que es tan lúdica, ¿cierto?, de la guía europea de hipertensión, tenemos entonces a nuestra paciente Cecilia en un valor de grado 2 de las presiones que le hemos tomado en el box, porque la segunda que le tomamos fue de 168, y tenemos el daño de órgano blanco reflejado en renal, que ustedes ven acá puesto. Ella no es diabética, renal, y también la hipertrofia ventricular izquierda. Pero quiero pensar en lo habitual. Nos dicen, bueno, pero esta gráfica nosotros no la estamos viendo. Pensemos en la guía, en los scores que nos dan las guías. Y la guía de hipertensión europea menciona su puntuación, obviamente la puntuación que ellos utilizan, que es la puntuación score. Y la puntuación score le da un 3%. Esto, para los que no habitualmente están familiarizados, es de un riesgo moderado. 1 es riesgo bajo y de 1 a 5 es moderado. ¿Ya? Y esto, lo interesante, es una puntuación que usan los europeos de mortalidad. Mortalidad cerebrovascular y cardiovascular en infarto. La paciente cae en score de 3, por lo tanto moderado. Pero, como dijiste, tiene presencia de daño de órgano blanco. Y eso le incrementa el riesgo. Y así tenemos el estudio de Segerstedt, publicado en la European Heart Journal, con la presencia del score. Y podemos darnos cuenta cómo el tener órgano de daño blanco nos produce, acá, un incremento, ¿cierto?, de el score de acá, de síndrome de menos de 5 a más de 5, ¿ya? Y tenemos presencia de hipertrofia ventricular izquierda y albuminuria. Junto con eso podríamos sacar la ecuación de Poole-Cort Equation, que tenemos, que daría 11.8, entonces claramente está alta. Y este es un riesgo alto, pero un riesgo alto con enfermedad ateromatosa, ya no de mortalidad. Ahora, les voy a decir una curiosidad. Si le sacáramos el tabaquismo, estos 4 cigarros que fuma Cecilia, saldría bajo 5. Y eso es porque a veces se subestima el riesgo con puntuaciones en las mujeres. Y en Chile tendríamos el cálculo que podemos hacer y recomendado por el Ministerio, que sería de 4% en las tablas de Framingham adaptado a nuestra población, que es realmente bajo, ¿cierto? Pero ¿qué ocurre? Ocurre que al comienzo se nos dice que un paciente que tenga, por ejemplo, un evento cardiovascular, pero también que tenga albuminuria, es de riesgo alto. Por lo tanto, como tú ves en rojo, esta paciente cae en categoría de riesgo alto para guía europea o americana o chilena, basado en el compromiso órgano blanco. Ahora, otro punto a tener en cuenta, y un buen clínico lo percibe, es que el monitoreo tenía un incremento de la presión nocturna, con una caída del DIP. O sea, no tenía este DIP normal, tenía un DIP invertido o reverso, como se ve en esta guía. Y en esta publicación del grupo de Giuseppe Mancia, Cuspidi y Mancia, mostramos entonces la diferencia entre los metaanálisis de los invertidos versus los que tienen un DIP normal. Y estos todos tienen mayor riesgo.
De tal manera que sabemos en este momento que esta condición no es favorable, pero podría estar mediada por la menopausia, Mónica, ¿cierto? Así es, como es bien triste llegar a la menopausia, ya las dos lo estamos viviendo, y es importante recordar cuáles son los mecanismos de hipertensión en esta mujer. Primero, con la menopausia llega la carencia de estrógenos endógenos. Se produce vasoconstricción por disfunción endotelial y por aumento del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Existen vías retenedoras entonces de sodio, pérdida del DIP nocturno durante la posmenopausia. Y la obesidad, que en general para una posmenopáusica, como yo digo, son 3 a 5 kilos enter, y la resistencia a insulina, producen retención de sodio y de nuevo aumento del sistema renina, angiotensina y aldosterona. En este gráfico, que salió en un paper que es muy bueno, que ya salió hace algunos años, pero igual lo recomiendo, ahí está la citación, decimos lo siguiente: existe una interacción en la mujer posmenopáusica de genética, de ambiente y de hormonas sexuales. Y es la interacción entre estos tres, con su sistema renina-angiotensina-aldosterona, sus alteraciones genéticas en la regulación del óxido nítrico, o ambientales, como es hoy día la diabetes, la obesidad, el estrés, la hiperlipidemia, y después la parte de carencia de estradiol y aumento, en el fondo, en la relación de la testosterona con respecto al estradiol, que hacen que esta mujer sea hipertensa. Es importante saber cuáles son los efectos de la edad en la presión arterial sistólica, diastólica y en la presión de pulso. Y aquí yo he hecho una línea negra que muestra más o menos la posmenopausia. Antes de la menopausia, la mujer tiene una presión arterial sistólica menor que la del hombre y una presión diastólica también menor que la del hombre. Sin embargo, con la llegada de la menopausia, aumenta la presión arterial sistólica en la mujer, se produce más rigidez arterial. Esto está asociado fundamentalmente a la pérdida estrogénica, pero también a más inflamación y más estrés oxidativo. Y la presión diastólica permanece más baja siempre, durante toda la vida. Y esto hace entonces que en la posmenopausia la diferencia entre la presión arterial sistólica y la diastólica, que es la llamada presión de pulso, aumente. Y este es un factor de riesgo muy importante para el riesgo cardiovascular que van a tener nuestras pacientes posmenopáusicas hipertensas. Esto es la patogenia de la hipertensión en la menopausia. El cambio en la relación de estrógenos-andrógenos, favoreciendo los andrógenos, producen disfunción del endotelio, disminución del óxido nítrico, por otra parte y en forma concomitante, aumento de la endotelina vasoconstrictora, que va a producir vasoconstricción renal y esta hipertensión. Por el otro lado, todas las mujeres posmenopáusicas ganan peso, ganan adiposidad abdominal y ganan también en actividad simpática. Los estrógenos hacen que tengamos menor actividad simpática y esta es una hipertensión muy simpática la que se produce en la mujer posmenopáusica. Aumenta la liberación de renina, aumenta la angiotensina 2 y con ella se produce hipertensión. Y esto lo tenemos que tener presente cuando dejamos nuestros medicamentos. Además, en la menopausia se produce un aumento de todos los factores de riesgo. En realidad, Paola, la menopausia es lo peor que me ha pasado, lo peor. ¿Y por qué? Porque aumentan factores de riesgo en que, por ejemplo, aumenta el colesterol. Yo nunca había tenido el colesterol alto y ahora lo tengo alto. Aumenta la adiposidad visceral, el rollito en la cintura. Se produce hipertrigliceridemia, se produce resistencia a la insulina si es que no nos hacemos diabéticas. Y por otra parte, aumentan todos los factores inflamatorios. Desde el punto de vista de la vasculatura, se produce un aumento de angiotensina 2 con vasoconstricción. Y por último, en todas las mujeres siempre existe más inflamación, más proteína C reactiva ultrasensible, más estrés oxidativo y más rigidez arterial que en los hombres. Todos estos factores en conjunto van a hacer que con factores que son del mundo moderno, como es la inactividad física, la depresión y el estrés,
se ponga ciega en obesidad y se produzca aterosclerosis y con ella enfermedad isquémica del corazón y del cerebro. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el plan con esta paciente? Y estas son pacientes difíciles de tratar, y difíciles de tratar por todos los factores de riesgo que implican. Primero, modificación estricta del estilo de vida. Deben bajar de peso, seguir una dieta TASH, hacer ejercicio aeróbico. Lo segundo, hay que hacer en esta mujer una consejería de 3 minutos, son 3 minutos, es nada, para dejar de fumar. Esta mujer fuma 4 cigarrillos al día, por lo tanto va a ser más fácil. Y hay que ofrecer ayuda, ofrezcan ayuda con consejería o bien con medicamentos, y si es necesario, deriven a un programa. Se inicia en esta paciente terapia combinada. ¿Por qué en esta paciente inicié de nuevo terapia combinada, Paola? Fundamentalmente por lo que hablamos. ¿Por qué? Porque bajamos la presión más rápido, bajamos la presión sin hipotensarla, vamos a tenerla en meta más rápidamente, mejoramos muchos otros factores, los cuales vamos a ver. Y le dejé con un Ara2 y con amlodipino. Pero además en esta paciente le dejé una estatina. ¿Y por qué le dejé una estatina? Porque se tienen que tratar con todos los factores de riesgo cardiovascular y porque esta mujer tenía un alto riesgo para empezar. Y esta paciente de alto riesgo en la Sociedad Europea de Cardiología tiene que llegar a un LDL menor a 70 y tenía 160. ¿Ya? Ahora, ¿por qué también hacer combinación de tratar los lípidos además de tratar la hipertensión? Y este es un diapositivo que le usurpé en idea al doctor Brian Williams y que dice, para reducir mejor el riesgo de la hipertensión, ir más abajo. ¿Ir más abajo con qué? Bajando más la presión arterial, más agresivamente. No sabemos si vamos a poder revertir el daño yendo más abajo. Todavía no lo sabemos, pero el estudio SPRINT produjo algunas luces en este sentido en algunos pacientes en particular. Segundo, empezar antes en hipertensión. Prevención primordial. Prevenir el daño de órgano blanco y la enfermedad cardiovascular. Recordar que en el día de la hipertensión, de la insuficiencia cardíaca, perdón, la hipertensión es uno de los factores de riesgo más importantes. Y finalmente, manejar el riesgo cardiovascular concomitante. ¿Qué riesgo cardiovascular tiene esta paciente? Esta paciente tiene 160 de LDL y por lo tanto hay que ir más allá de solo bajar la presión y bajar también el colesterol y mejorar su estilo de vida. Ahora, aquí puse una gráfica para definir si nosotros tenemos como basal a esta mujer con un 22,8% de riesgo de enfermedad isquémica. Si yo la trato, en este caso, con un amlodipino y con un IECA o con un Ara2, bajo el riesgo a la mitad. Y si a este tratamiento antihipertensivo le agrego atorvastatina, bajo de nuevo a la mitad el riesgo que tiene esta paciente. Y esto es lo que se demostró en el estudio ASCOT, que fue hecho hace muchos años atrás, pero que es muy iluminador. Finalmente, cuando nosotros hacemos terapia combinada, como lo dice la Guía Europea de Cardiología, estamos disminuyendo la presión arterial más rápido, pero también estamos mejorando la tasa de eventos cardiovasculares. Estamos disminuyendo, por ejemplo, cualquier evento cardiovascular en 16%. Falla cardíaca en 35%, enfermedad cerebrovascular 15%, enfermedad isquémica en un 20% y las muertes en un 20%. Todo con terapia combinada versus monoterapia, como lo demuestra este estudio que fue hecho en más de 1 millón de pacientes en el Reino Unido. Acá, menos eventos cardiovasculares con la terapia combinada. Terapia combinada en una píldora, y tú pusiste para vencer barreras. O sea, tú querías aquí meter la cuchara, como diría Mafalda. Yo quería meter la cuchara porque he trabajado en eso con Mónica, ¿cierto? Entonces, aparte de lo que tú bien dijiste, el impacto en el control de la presión, la velocidad y el impacto en riesgo, tenemos que pensar que hay dos barreras, que nosotros los médicos mismos participamos en una, que es la inercia terapéutica, y la otra, la adherencia de nuestros pacientes, la poca adherencia, ¿cierto? En ese sentido, ¿cómo vencer la inercia? Educando a los doctores, pero también diciéndoles, por favor, no sean así. Y esta información, Moni, no es una información chilena o latina,
Es una información italiana, ya del grupo de Giuseppe Mancia, en la cual vemos cómo los pacientitos van y hay unos doctores que parten con la monoterapia, ¿ya? Y dicen, no, nos vamos a ir piano, piano, son hipertensos y tenemos nada menos que un 78%. Eso los 6 meses. Resulta ser que después, a los 2 años, aumentaron ¿cuánto? Siguieron de 78 a 68, o sea, el doctor casi no cambió. Y tal vez hizo lo peor, cambió un medicamento por otro. Te fijas, tú dices, no, esta pastilla y le saco la otra. Inercia. Versus los que sí habían partido y seguían teniendo combinación. Por lo tanto, hay que vencer la inercia y digo, esta inercia es incluso doctores muy desarrollados, en un mundo desarrollado. Y la baja adherencia también es un problema en otras partes del mundo, no solamente en América Latina y en Chile. Les recuerdo que a los 6 meses nosotros demostramos, el grupo del grupo de prevención Acevedo, Barleta y colaboradores, que hay un 54% de adherencia a los 6 meses recién y el resto dejó el tratamiento. Y aquí vemos un metaanálisis de Gupta, que es un autor súper conocido en el área, que encontró que un 29 o 30% puede mejorar. Eso significa favors, ¿ya? La adherencia en el grupo que partió con la combinación en una píldora, de tal manera que podemos mejorar la combinación, ¿cierto? Y vencer la barrera de la inercia y la barrera de la adherencia. Y ahí metí mi cuchara, ¿ya? Bueno, Mónica, de estas 3 pacientes, y esto yo creo que sería la última pregunta de la que Clara le haríamos a ustedes. ¿Cuál crees tú y cuál cree nuestra audiencia tiene el mayor riesgo cardiovascular de vida? Tenemos a la Javiera, que es hipertensa, 22 años, secundaria, una fibrodisplasia renal. Tenemos a la Patricia, hipertensa crónica, pero con una preeclampsia agregada, ya a las 36 semanas en su primer embarazo, primigesta, que es un factor de riesgo, ¿cierto? Y tenemos a la Cecilia, con 58 años, hipertensa esencial, pero con daño de órgano blanco y una carga de factores de riesgo adjunta. ¿Qué crees tú? A ver, esta pregunta está súper difícil. Yo ya veía venir que se venía. Es difícil esta pregunta. Pero hay que pensar, no en 100 años, pongámonos a los 60. Sí. A ver, mira, yo te diría lo siguiente, y la verdad es que esto se lo pregunté también a mi marido. Ya tú lo conoces, él es nefrólogo, y se lo pregunté porque en general nosotros diríamos, bueno, es Cecilia, que es hipertensa esencial y que tiene ya daño de órgano blanco y tiene una carga de factores de riesgo cardiovascular que es muy importante y probablemente es la paciente y en la cual nosotros tenemos mayor información, estudios basados en la evidencia, que confirman que esta mujer es de riesgo y tiene riesgo futuro. Sin embargo, habiendo dicho eso, Javiera tiene una hipertensión secundaria a una fibrodisplasia renal. Y hoy día se dice y es aceptado que la displasia fibromuscular es una enfermedad sistémica. Hasta el 30, hasta el 50% de estos pacientes pueden tener compromiso de más de 2 territorios. Entonces, ¿qué pasa? No existe, y eso lo investigué después de que discutimos esto el otro día, no existen trabajos con este tipo de pacientes, en que sepamos cómo le va a ir a estos pacientes en un futuro, ¿ya? Pero sí te puedo contar algo, te puedo contar que los pacientes que llegan a la unidad coronaria, mujeres con SCAT, o sea, con una disección coronaria espontánea, hasta un 20 a 30% de esas mujeres puede tener displasia fibromuscular, de manera tal de que esta mujer, la Javiera, puede ser una bomba de tiempo a los 60 años y puede tener daño de otros órganos, o sea, se curó de la renovascular, pero va a tener a lo mejor un SCAT y se puede morir de un infarto. Y con respecto a la paciente con preeclampsia, lo mismo pasa con esto, que no sabemos cómo le va a ir realmente. Decimos que 2 veces más el riesgo, pero tampoco existe la evidencia randomizada. Entonces, la verdad es que está súper difícil y no me quiero matricular.
Mira, no tengo la evidencia. A ver, ¿qué decís tú? Mira, acá estamos viendo el chat y dijeron acá, la Natalia Castro dice que es la A, ¿ya? Y eso es súper entusiasta porque estamos viendo. Y yo también pensaría, fíjate, que puede ser la A, porque piensa tú cuando llega un minoca, un síndrome coronario, y tiene las coronarias normales, pero tiene la disección. ¿Qué dicen los hemodinamistas? Así se le hace a los hemodinamistas, así se le hace a los hemodinamistas. No quieren ni verla, ni quieren ni tocarla, no la toquen. Y lo que significa un accidente vascular, ¿cierto? Sí. En ese sentido. Y como tú mismo dijiste, yo creo que podemos hacer reducir esos 4 cigarros y todo. Pero aquí tenemos una diapositiva que a mí me parece interesante. No digo, a mí tal vez yo me inclino por Javiera, pero la Patricia tiene síndrome gestacional del embarazo, ¿ya? Y de los cuales, por supuesto, un porcentaje importante, el peor, es la preeclampsia. Y en esta publicación del JACC reciente, la Revista Americana de Corazón, Honigberg hace un análisis a largo tiempo al cáncer. Y aquí estamos viendo 60 y 70 años, el riesgo y la probabilidad que tiene una persona con hipertensión y del embarazo de hacer no solo lo que ya sabíamos, mayor enfermedad reumatosa e infarto, heart failure, sino también estenosis aórtica e insuficiencia mitral. Con la proyección de vida que tenemos, también estas mujeres podemos hacer un cambio con ellas. O sea, tenemos una mucho trabajo, sí, y tenemos mucha pega. Eso es fantástico, Mónica, sí, ¿me entiendes tú? Mucha pega en prevención. Oye, ya, y te digo, y Rodrigo, mi marido, me dice, no, yo creo que es la C. Bueno, para dejar y concluir... Aquí Mireille Guzmán dice que es la B, ¿ya? Ya. Entonces, miren, la verdad es que esto no está resuelto. Este diapositivo que pusimos al final, que es del JACC del 2019, dice que se supone que todas estas enfermedades cardiovasculares que vemos en este diapositivo se desarrollan fundamentalmente por la hipertensión, pero la verdad es que no está claro. Y no está claro porque, desgraciadamente, todos los estudios clínicos randomizados reclutan un 20% de mujeres. No hay investigación en mujeres. Y los invito a todos a ver este domingo, si es que se conectan al ACC, que viene el American College of Cardiology, a ver que va a hacer el lanzamiento de un artículo especial de enfermedad cardiovascular en la mujer, y van a ver en ese artículo y van a leer que desgraciadamente nos queda mucho por investigar. Con esto terminamos estos casos clínicos y vamos a ir ahora a las preguntas. Yo, a ver, en el computador no tengo muy buenos, pero sé que hay una que hicieron, porque la alcancé a ver, y que era... espérate un poco. Tienes que dejar de compartir. Que era en relación a la coartación aórtica, qué valor de presiones. Y la verdad que obviamente cuando uno dice, por ejemplo, tiene hipotensión postural, uno siempre, pero generalmente hay que recordar que la presión arterial en los pies es mayor, ¿cierto?, que en los brazos. Entonces, en este caso, lo importante es que hay un incremento en la presión, en la presión arterial sistólica, ¿ya? Existe. No, si no estás desconectado, no estás. Y tenemos entonces un incremento. Ahí, déjame. ¿Se escucha? Espero que ¿se escucha? Sí, doctora, se escucha, perfecto. Sí, perfecto, me dijeron, para todo, ya, sí se escucha, qué bueno, ya. Entonces, lo importante es que va a haber un incremento, por supuesto, en la presión arterial de los brazos versus una diferencia que habitualmente las cifras de presiones pueden ser muy elevadas sistólicas, 180, incluso sobre 200, y parte desde muy joven. Se escucha con eco, me dicen. Ahora. No, doctora, ahora se está escuchando bien. Ahora sí. Ahora lo recuperó. Ahora la tecnología nos supera, ya.
Oye, esa es una pregunta que nos dijeron, aquí habían puesto conductas terapéuticas en mujer obesa que es habitual, se determina embarazo de 6 semanas e hipertensión de 180 a 100. O sea, si la mujer es obesa y no sabía que era hipertensa, pero tiene un embarazo de 6 semanas, está claro que era una hipertensión preexistente, lo más probable, ¿ya? Y en ese caso una presión de 180 a 100 es muy elevada, porque lo que no dijimos 140-90, en una época decían no controlar la presión, pero en este momento está recomendado tener la presión bajo 140-90 en las mujeres embarazadas, ¿ya? Y se puede bajar la presión sistólica, incluso 120, 110. La diastólica, ahí hay mayores resguardos y está entre 80 y 90. O sea, nos quedamos tranquilos si estamos en 80, 85. Para eso, fíjate que uno estudia tanto. Hubo una publicación que los cardiólogos tal vez le dimos poca importancia, porque nosotros siempre vamos al americano corazón y siempre estamos viendo las publicaciones en New England Journal of Medicine, y fue el estudio CHIPS en el New England Journal of Medicine el año 2015-16, en que estudiaron mujeres embarazadas, y la verdad que el cambio de impacto de la guaguita no fue tanto en estas márgenes de presión, pero sí en la hipertensión de la mujer y en su calidad de vida al respecto. ¿Hay alguna otra pregunta? A ver, ¿cuál más dijiste? A ver, aquí dice hipertensión esencial con antecedentes familiares, podría tener un polimorfismo de la enzima AC2 con modificaciones epigenéticas. La respuesta es sí. El problema fundamental en el fondo de la hipertensión esencial es que nosotros no estamos haciendo una categorización genética. Probablemente en un futuro lo vamos a hacer, pero actualmente no lo estamos haciendo. Ahora, si usted quiere ir un poquito, bailar un poquito más fino, lo puede hacer, como también podemos medir niveles de renina, pedir niveles de aldosterona, para decidir un poquito por qué con qué antihipertensivo nos vamos a matricular. La segunda pregunta dice, muy buen caso para pensar en coartación de aorta, ¿cuánto debería ser la diferencia de presión entre brazo y pie? A ver, primero la coartación aórtica es un diagnóstico de consulta, y eso se lo digo siempre a los becados y a los alumnos. O sea, es darse el tiempo de tomarle la presión en el brazo y en la pierna. Y generalmente, cuando un paciente ha sido operado de coartación aórtica, uno aguanta hasta 20 milímetros de mercurio de diferencial. No debiera existir diferencial, o debiera ser mínima, pero operado uno aguanta hasta 20. Con 20 ya tiene que ir a hacer en el fondo algún tratamiento invasivo. Pero no debiera existir, y esto se hace solo con un manguito de presión, no necesita ni siquiera un Doppler. No. Oye, a ver, otra. Hay una pregunta, pero en el chat se dice algo que me parece importante. Está preguntando Patricio si recomendaríamos entonces la terapia de reemplazo hormonal en toda mujer con menopáusica. ¿Qué sucede con los antecedentes de cáncer de mama, por ejemplo? O sea, no dijimos que le damos terapia de reemplazo hormonal. Por eso yo creo que esa pregunta hay que responderla. O sea, la paciente estaba tomándolo y lo tomó, si se dan cuenta, por un tiempo corto. Y no era el objetivo, pero probablemente lo tomó por síntomas de hipoestrogenismo, ¿cierto, Mónica? Porque no tiene sentido por la parte osteoporótica o por ese tipo de cosas. Pero en el caso puntual, no es que nosotros la estemos recomendando. Está sumamente claro que una mujer con antecedente de cáncer mamario, familiar, no debe usarla. Y segunda, se selecciona, y el cardiólogo, en el caso que lo tenga, o el internista lo acepta, si la mujer realmente tiene síntomas y signos que le afectan de hipoestrogenismo importante. Y esto debe ser una terapia breve. El ginecólogo parte, o endocrinólogo de climaterio parte, y después te va titulando y disminuyendo. Porque recuerda que antiguamente las abuelitas terminaban a los 70 años, 80 años, todavía con eso. En todo caso, no es una hipertensión importante la producida por terapia de reemplazo hormonal. O sea, en el caso de que se tuviera que usar, se pueden usar estrógenos transdérmicos,
que es lo más usado. Obviamente, si no tiene contraindicación de su uso, por ejemplo, que tenga algún quiste, que se haya hecho una biopsia de mama, etc. En pacientes, a ver, veamos otra más, Paola, ve tú en tu computadora. Sí, lo que pasa es que estaba viendo aquí, también alternando tú también tu pregunta, y estaba viendo también que decía, bueno, preguntar la hormona. Sí, ¿qué dijimos? No tiene mayor impacto la terapia de reemplazo hormonal en la hipertensión, ya, y eso ha sido demostrado. Mira, aquí hay una pregunta que yo creo que hay que rescatar, y tú lo dimensionaste, la diferencia presión arterial sistólica, y que especialmente en el adulto mayor y mujer hay presión de pulso. Dice, en pacientes con presión arterial sistólica elevada y diastólica normal, o sea, hipertensión sistólica, ¿cierto?, con una variación de pulso. Ejemplo, 171-70, ¿ya? ¿Qué tratamiento farmacológico sugeriría? ¿Ya? Y en ese sentido yo creo que tú marcaste, dijiste... A ver, lo primero, Paola, que hay que dejar en claro, mira, hay algunas cosas que a uno le sirven como para, en el fondo, destacarle un mensaje. El primer mensaje es que todo medicamento antihipertensivo baja la presión arterial. ¿Qué es lo más importante en hipertensión arterial? Es bajar la presión, primera y principal. Si usted tiene enalapril, pon enalapril. Si tiene hidroclorotiazida, si tiene furosemida, si tiene nifedipino, si tiene losartán, puede usar cualquiera. Sin embargo, si hacemos podríamos decir, un tratamiento más fino, uno va decidiendo según el perfil de factores de riesgo que tenga el paciente. Entonces aquí preguntan, ¿por qué en caso 3 prefirió amlodipino en vez de hidroclorotiazida, considerando enfermedad renal crónica en etapa 3 y protección renal? O sea, por lo mismo, o sea, en el fondo la combinación de un ARA2 con amlodipino tiene protección renal, ¿Por qué no elegimos hidroclorotiazida? Fundamentalmente, ¿por qué? Porque en este caso tenía una hipertensión arterial bastante importante, con 180 de presión arterial sistólica, en cuyo caso creo que merecía un vasodilatador arterial a nivel central que fuera muy bueno. Y en este caso con un ARA2 agregado. Y tenía microalbuminuria. Por lo tanto, el tratamiento aquí debe ser al objetivo de control, idealmente a 130/80 o menos, si es que no tiene ninguna contraindicación. Y lo otro que quiero, antes de darte la pasada a ti, es... yo quería agregar de la hipertensión sistólica aislada por el Heiber. Sí, claro, que también son buenos los diuréticos, en algunos pacientes responden muy bien, y el amlodipino o los bloqueadores de canal de calcio, que en nuestro país no hay tanta variedad, ¿cierto, Mónica? Pero son bastante buenos. Pero probablemente ese paciente que nos mencionó el colega o la colega en el chat no va a responder a un tratamiento. Quédense claros que tu experiencia, ¿cierto?, con esta presión arterial sistólica, va a necesitar o una combinación dual o triple. Exacto. Ahora, aquí, con respecto a la pregunta final que hicimos, ¿cuál de los 3 pacientes tenía más riesgo cardiovascular futuro? Uno de las personas de la audiencia dice que 1 y 3 son de riesgo a futuro. A ver, mensaje. Presentamos 3 casos clínicos con mujeres que tienen riesgo cardiovascular futuro. La fibrodisplasia fibromuscular o fibrodisplasia renal produce riesgo cardiovascular futuro. Los síndromes hipertensivos del embarazo producen riesgo cardiovascular futuro, y la hipertensión en la posmenopausia produce riesgo cardiovascular futuro. O sea, los 3 producen riesgo cardiovascular, y por eso que tuvimos en el fondo esta discusión de cuál tenía más riesgo, menos riesgo, si había evidencia o no había evidencia. Te doy la pasada a ti con otra pregunta, Paola. Sí, había una pregunta de un colega sobre la clortalidona, y si teníamos nosotros experiencia. Bueno, la clortalidona llegó tarde a Chile, porque la clortalidona se está usando hace años, ¿cierto?, en Norteamérica y Europa. Y en este momento está asequible, lamentablemente no hay en combinación, pero yo he tenido buena experiencia, responden bien, y en el sentido de la vida media es más larga, ¿cierto? Sí. Y en el adulto mayor también puede ser mejor tolerado
claro que esto tiene un costo mayor que la vulgar hidroproteasida, pero de hecho es por eso, voy a recalcar, que el MinSal lo ha considerado dentro de la guía que puede darse en caso de que no haya hidroproteasida para favorecer a algún paciente. Eso lo vi dentro de los fármacos. Ahora, hay que recordar siempre que la hidroclorotiazida, en el fondo y en general los diuréticos tiazídicos, tienen un factor que es, podríamos decir, retenedor de calcio, de manera tal de que para las mujeres puede ser un factor bueno en cuanto a la osteoporosis. La clortalidona también produce menos hipocalemia, ya que es una de las cosas en que uno podría distinguirlo, pero estoy de acuerdo contigo. Ahora, aquí hay una pregunta que dice, quisiera saber qué podrían recomendar para el manejo de hipertensión que responde a terapia solo en el componente sistólico, pero la diastólica persiste elevada. Esa es una pregunta difícil. Yo tengo un recuerdo de un paper de George Bacris, pero en gente joven. ¿Ya? En gente joven, Mónica, que lo leí. George Bacris es un nefrólogo tremendamente famoso norteamericano y fue con un beta bloqueante de tipo selectivo con nebivolol, pero era población joven, que tenía muy buen efecto sobre la diastólica, porque realmente no hay tanto diferencia en el sentido que una publicación, y menos head to head. No sé tu experiencia, al final uno utiliza todo. En general, yo para la hipertensión diastólica generalmente uso dosis pequeñas de antagonistas del calcio, fundamentalmente, y voy titulando de tan pequeñas dosis como 2,5 miligramos. ¿Por qué? Para que no se hipotense la paciente, y recordar siempre en pacientes que son arriba de los 60 años tomarle la presión de pie, porque muchas veces la diastólica, usted tomándole la presión sentado sigue alta, pero los paran y la diastólica se eleva al piso con la rigidez arterial, de manera tal de que también propongo eso. Aquí hay una que dice, buenas noches, excelente presentación, ¿cuánto es la dosis máxima de metildopa que podemos llegar? ¿Y en qué caso se podría utilizar otra alternativa? Saludos. En general, uno puede usar metildopa hasta 500 cada 8, hasta 1,5 gramos, incluso 2 gramos. Sin embargo, la metildopa no es tan bien tolerada en dosis altas. Fundamentalmente produce sedación cerebral, o sea, la mujer se siente que está un poquito más lenta, produce mucha sequedad bucal y produce bradicardia, de manera tal de que hay que estar muy atentos de esos factores, de esos efectos colaterales. Y lo otro es que produce hipotensión ortostática, de manera tal de que hay que tener cuidado con las dosis mucho más altas, ¿ya? Cuando uno la aumenta. ¿Qué otras alternativas? Está la alternativa siempre de la hidroclorotiazida, y desgraciadamente, Paola, en este país se van desapareciendo los medicamentos. Y los medicamentos baratos se van desapareciendo. Porque en el fondo no tenemos la betalol oral nosotros en Chile, desgraciadamente tenemos solo endovenoso, pero el lado del betalol es una droga sumamente usada en Estados Unidos, que es una droga de primera línea. Y la otra que se puede usar también es nifedipino. Nifedipino se puede usar. Ahora, si la paciente realmente es una paciente con una hipertensión refractaria, incluso se pueden usar dosis pequeñas de hidroclorotiazida e incluso de beta bloqueadores en dosis pequeñas, ¿ya? ¿Qué otra pregunta más? Yo creo que hay que preguntar, y vamos a terminar a las 9:30 para que se vayan a acostar. Sí, esa pregunta lo pensamos, Celeste Boris está preguntando si la señora con DIP invertido, que era Cecilia, de 58, tenía usados. Eso está muy correcto, o sea, tú debes preguntar y sospecharlo, siempre frente a un monitoreo con caída del DIP. Y para ello hay que preguntar, por supuesto, algunos datos, cosa que te pueda orientar, como sería que ronque nocturna, que tenga en la mañana que está letargado, que el examen físico de un cuello ancho, ¿cierto? Que la persona que vive con él, comparte tal vez la habitación, lo he visto con unos periodos de apnea, porque no necesariamente todos tienen que tener un ronquido espantoso. Y, por supuesto, en caso de que algún elemento positivo en la historia te haga pensar, hay que pedir una polisomnografía.
pero efectivamente el DIP invertido se asocia y estamos viendo cada vez más SAOs. Ahora, en el caso de nuestra paciente lo pensamos, pero no la incorporamos porque tenía un cuello delgado y ella era delgada y no la incorporaba y no roncaba, ¿ya? Otra pregunta dice aquí, ¿qué alternativa se tiene en hipertensión en pacientes con enfermedad renal crónica en fase dialítica? Bueno, los pacientes nefrópatas son los pacientes más difíciles de tratar y tenemos todo el armamentario habitual en pacientes en diálisis, solamente hay que ponerse de acuerdo con el nefrólogo, fundamentalmente por la hipercalemia que pueden producir los inhibidores de enzima convertidora, como también, pero mucho menos los ARA2. Se pueden usar antagonistas del calcio, dihidropiridínicos, se pueden usar también beta bloqueadores, pero yo diría que en este momento se ha hecho mucho más fácil el tratamiento de los pacientes renales crónicos porque uno habla mucho más y existe mucho menos temor a la hipercalemia que antaño. No sé qué opinas tú, Paola, en esto. Correcto, correcto. Y también existen algunas herramientas más económicas que igual se pueden usar en los hospitales, porque recuerda que aquí nos están conectando distintas partes. Y tal vez también en caso de hipertensión se podría usar en casos excepcionales hidralacina y otros fármacos que no necesariamente tengan el área del mineralocorticoide, del eje renina. Claro. Aquí una auditora aquí nos dice, me llama la atención la poca importancia que le han dado a estos casos clínicos en determinar presencia de disfunción endotelial reproducible por varias exploraciones. La más usada, la hiperemia reactiva, y esto cambiaría evidentemente el pronóstico y su terapia cambia. A ver, Rubén, usted está hablando con alguien que hacía en el fondo y sabe hacer hiperemia reactiva, ¿ya? Y Flow Dilated Mediation, el FMD de los gringos, en realidad cada vez se está usando menos, no se usa en clínica, se usa mucho más en, podríamos decir, en investigación. El gran usuario de esto en pacientes preeclámpticas ha sido el doctor Germain, el doctor Germain, ya que está en la clínica Las Condes y que estuvo antes cuando hizo estos estudios en la Católica, y en el fondo hay una disfunción del endotelio, es algo absolutamente demostrado, absolutamente validado, pero también absolutamente que no tenemos nada para tratar esa disfunción del endotelio con algún medicamento, un solo medicamento, como en algún momento se planteó usar arginina. La arginina no ha demostrado mejores resultados en preeclampsia. Sí sabemos que tenemos que mejorar en el fondo la función del endotelio. Hay algunos estudios que se están haciendo en preeclampsia con metformina que disminuiría estos factores anti-angiogénesis como es el SFLT1, ¿ya? Y también hay algunos estudios que se están haciendo con estatinas en preeclampsia, como por ejemplo con pravastatina, que también disminuiría estos factores anti-angiogénicos. Oye, quiero decir algo, porque la pregunta no solamente iba a lo lógico, porque tú bien mencionaste en la gráfica el problema de la disfunción endotelial en la mujer que tiene el factor de preeclampsia, ¿cierto? Pero también pusiste la menopausia, y definitivamente tampoco es un examen que nosotros le vayamos a pedir clínicamente a nuestros pacientes, porque tampoco en ese perfil de mujer va a cambiar nuestra conducta, ¿ya? Y por último, también decir que en las guías de hipertensión, tanto americanas como europeas, que son, las invito a leer las europeas porque son muy didácticas, tampoco se recomiendan estos exámenes que están tan validados en el área de research, pero no tanto en el área de lo clínico, que era el objetivo de este seminario. Yo voy a decir una cosa y después tú vas a hablar de insuficiencia cardíaca de la semana. Quiero decir que esto fue una actividad del Comité de la Mujer, que nosotros estamos felices de participar y que hasta hace unos años atrás nuestra actividad era ir a las pacientes o a las mujeres a educarlas. Hicimos harta comunicación visual a través con personas de la locución, medios, pero ahora queremos educar al área médica y ese va a ser nuestro enfoque este año.
Y también la sociedad tiene otra obligación y en este momento estamos satisfechos de que esta semana es la semana de la insuficiencia cardíaca. ¿Cuál es el factor más importante en producir insuficiencia cardíaca? La hipertensión. Oye, con esto nos despedimos. Fue realmente entretenido preparar este seminario junto a mi amigui, ¿ya? Y por favor, pon la última, voy a subir nuevamente, compartir pantalla, y voy a subir la presentación que ahora se me perdió. La presentación que quiero mostrar por último para irnos en el fin, que es el decir gracias a todos y esperamos nuevamente podernos ver y poder compartir nuestros pensamientos más que nada. Aquí voy a poner nuestra diapositiva, la última, que es nueva función de compartir. Ahí está. Muchas gracias a todos. Aquí están las dos amigas. Me dijeron por el interno que yo era la rubia. Y dije, oye, la rubia era más tonta, dije yo, que la Mafalda. Pero en fin, somos muy amigas. Muchas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao. Chao. Chao, gracias.